Informantes en Moscú confesaron que engañan a Vladimir Putin sobre la situación en el frente para recibir medallas y premios. Cuando Vladimir Putin rechazó la tregua navideña y atacó ciudades ucranianas en Navidad, muchos en Occidente se preguntaron, ¿por qué? Bueno, parecería que Occidente está presionando. La situación en el frente, sobre todo en Kupiansk, muestra que los supuestos éxitos rusos retroceden y la economía está tan sobrecalentada que el Banco Central ya no sabe hasta dónde subir la tasa. Bueno, lo lógico sería tomar una pausa para no perder los territorios ya capturados. Dicen que si Putin se hubiera detenido ahí hace una semana, podría haber conservado, por ejemplo, la ocupación de Kupiansk. Pero Moscú respondió oficialmente a la tregua navideña. ¡No! ¿Qué pasa? Y aquí es donde sale la investigación de Financial Times, que me parece pone todo en su lugar. La conclusión de este medio es simple. Si alguien en Rusia cree que Putin es un ajedrecista que ve todo y mueve piezas hábilmente, realmente no es así. Según Financial Times, información que confirman fuentes de inteligencia y del propio Kremlin, el presidente de Rusia vive en la burbuja más costosa y peligrosa de la historia, simplemente no recibe la verdad. Sus generales Belousov y Gerasimov le crearon un sistema de carpetas de victorias, donde la realidad es reemplazada por gráficos convenientes. Hoy vamos a analizar exactamente cómo engañan a Putin, qué cifras le inventan y por qué existe esta burbuja de mentiras. Esta es la razón principal por la que la guerra en 2026 podría no terminar con ese acuerdo de paz. Me llamo Alexei Pichi. Vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar, les pido que se suscriban a este canal, denle like y dejen cualquier comentario debajo de este video. Esto ayuda mucho a promocionar los episodios en YouTube, se los agradeceré mucho. Y además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción de este video. Ahí publicamos noticias de última hora tan pronto las recibimos. ¿Qué publica hoy el Financial Times? En la investigación del medio se dice claramente, el sistema de informes en el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa se ha convertido en una fábrica de noticias falsas. El esquema es simple. En cada nivel, desde el comandante de batallón hasta el jefe del Estado Mayor, las cifras de pérdidas se maquillan y los oficiales rusos empujan a los soldados a los asaltos con un solo objetivo, simplemente colocar la bandera rusa, grabar ese momento con un dron y enviar ese video a la alta dirección como prueba de que los rusos avanzaron en la línea del frente. Y no importa que literalmente en cuestión de minutos esos soldados rusos sean asesinados por un dron ucraniano o incluso por la infantería ucraniana y que la bandera simplemente sea retirada. La idea es usar ese video para demostrarles a los generales de arriba que capturamos algún territorio y que por eso merecemos una medalla. Y el caso más sonado es la toma de ciudades fantasma por parte del ejército ruso. ¿Recuerdan las noticias sobre la toma de Kupiansk? Pues bien, ahora los corresponsales militares Z rusos están llorando, simplemente llorando, sobre que Kupiansk no ha sido capturado para nada, está completamente bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania, escribe el Financial Times. A Putin le llegó una carpeta donde Kupiansk ya está liberado. En ese momento, los combates eran en la zona industrial y la ciudad ya estaba bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero el mensajero que trae la noticia de la retirada en el Kremlin no se queda mucho tiempo. Los generales temen la ira, por eso no simplemente le regalan ciudades a Putin para las fiestas sobre este tema. El Instituto para el Estudio de la Guerra de Washington escribe en su informe que el 24 de diciembre, uno de los corresponsales militares rusos vinculados al Kremlin declaró retroactivamente que las tropas rusas ya habían perdido no solo la ciudad de Kupiansk, sino también una parte significativa de su cabeza de puente. En la orilla occidental del río Oskol, ya que las tropas ucranianas recuperaron posiciones directamente al norte y noroeste de Kupiansk, en Kondrashivka y Radkovka, así como en las afueras de Mirovo. Además, ese mismo corresponsal militar admite que estos tres asentamientos eran los únicos que las tropas rusas realmente controlaban antes del inicio de las contraofensivas ucranianas. En las últimas semanas, a pesar de las declaraciones de los militares rusos sobre el control de 11 asentamientos en esta región, y ahora los corresponsales militares rusos hoy critican al mando militar ruso por exagerar los éxitos rusos en Kupiansk y sus alrededores, así como por el traslado prematuro de reservas desde Kupiansk, porque los rusos, tan confiados en sí mismos, al entrar en Kupiansk simplemente retiraron las reservas. Como diciendo, sí, ya lo hemos capturado todo, las Fuerzas Armadas de Ucrania seguramente no podrán recuperar esta ciudad.
Y ahora los corresponsales militares rusos se quejan diciendo ¿cómo es posible? Es más, los corresponsales militares rusos ya dicen abiertamente que las tropas rusas de la 27A Brigada Motorizada prácticamente quedaron rodeadas. Al final, hasta los rusos admitieron que desde el 11 de diciembre las Fuerzas Armadas de Ucrania liberaron 182 kilómetros cuadrados en la zona. Esto es en dirección a Kupiansk, en este sector, pero en los informes del Kremlin y del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, Kupiansk sigue estando bajo control ruso. Es más, Putin declaró que en Kupiansk hay 3.500 soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania rodeados. Y uno de los generales rusos recibió ayer el título de Héroe de la Federación Rusa por la toma de Kupiansk. Toda Rusia vive de estas falsedades. Otro punto es la destrucción de equipo de la OTAN. El Financial Times informa que a Putin le comunicaron que Ucrania perdió el 80% del equipo occidental. La mayoría de los Abrams, Leopard y otros tanques dañados se están reparando en Polonia y Alemania y vuelven al servicio. Según los informes de Putin, el ejército ucraniano ya está desmilitarizado. 3 veces en círculo, por ejemplo, les recuerdo durante la línea directa. El 19 de diciembre, Putin declaró que los rusos habían destruido alrededor de 215.000 unidades de equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Piénsenlo bien, esta locura. Supuestamente los rusos destruyeron 215.000 unidades de equipo. No sé si siquiera toda la OTAN tiene esa cantidad en total. Sin embargo, el Financial Times profundiza. El engaño ocurre tanto en el frente como en la economía. Por cierto, Belousov es economista y su tarea era convertir a Rusia en una economía de guerra. Lo logró, pero ¿a qué precio? Recientemente le informaron a Putin sobre un crecimiento del Producto Interno Bruto del 3.5% y sobre la supuesta insumergibilidad del rublo. Pero el Financial Times cita fuentes dentro del Banco Central de Rusia y dentro del sistema hay pánico. La inflación real es el doble de la oficial. Los generales y funcionarios le ocultan a Putin que las fábricas de defensa están trabajando al máximo, desgastando el equipo que no se puede reemplazar debido a las sanciones. En algún momento toda esa maquinaria militar se detendrá y no podrá reiniciarse. Y ahora el Financial Times escribe que le dicen a Putin que Occidente está cansado y que Trump pronto lo detendrá todo. Un poco más de esfuerzo y ganamos. Pero al mismo tiempo, Ucrania está promoviendo activamente planes de paz de 20 puntos. Estados Unidos sigue ofreciendo garantías y estímulos económicos y nadie acepta reducir drásticamente las Fuerzas Armadas de Ucrania. Incluso en Washington coincidieron en que 800.000 es una cifra adecuada. Pero, como escribe el Financial Times, Kirill Dmitriev, quien se comunica con Vitkov, convenció a Vladimir Putin de que Trump definitivamente va a desmantelar la OTAN. Y solo hay que esperar un poco. Al final, queda claro por qué Putin rechazó las iniciativas de paz de Trump. Las mentiras del círculo de Putin le hacen sentir al propio dictador Putin que con un esfuerzo más, todo definitivamente colapsará. En esa misma línea directa, Putin dijo, sí, vemos que con un poco más y ya, Ucrania definitivamente colapsará, Occidente colapsará, todo colapsará. Debemos entender que ese esfuerzo extra implica 100.000 rusos muertos. Y ahora pasamos al siguiente punto. En el momento al que presta atención el Financial Times, se trata de las pérdidas. Putin afirma que las pérdidas rusas son mínimas y que la proporción frente a las Fuerzas Armadas de Ucrania es de 1 a 10 a favor de Rusia. El propio Putin declaró que, según sus datos, Ucrania ya ha perdido casi 1,5 millones de soldados. Eso significa que, según él, han muerto unos 150.000 rusos en toda la guerra a gran escala. Pero, según el Instituto para el Estudio de la Guerra y la Inteligencia Británica, solo en 2025 Rusia perdió alrededor de 382.000 personas entre muertos y heridos, solo en este año. El Instituto para el Estudio de la Guerra calculó que Rusia, en 2025, capturó 4.669 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano, es decir, Rusia perdía 83 personas por cada kilómetro de tierra capturada. 83 personas. Y así, como escribe el Financial Times, los generales ocultan estas cifras a Putin, distribuyéndolas entre diferentes dependencias y ocultando la cantidad de desaparecidos. Putin está seguro de que tiene un recurso humano infinito, por eso rechazó tan fácilmente esta tregua navideña.
En su realidad, el ejército de la Federación Rusa es una apisonadora de acero que avanza sin sentir dolor. Al final responderé a una pregunta sencilla. ¿Para qué necesitamos saber todo esto? Bueno, para entender que las negociaciones, las conversaciones con Putin hoy en día son una charla con una persona que no ve la realidad, él no la ve. Cualquier propuesta de Trump, Zelensky, Rutte, Macron y así sucesivamente se estrella contra ese muro de informes victoriosos de Gerasimov en la cabeza de Putin. Kupiansk permanece bajo control ruso. Mientras Putin crea en esta supuesta toma y en el colapso de Occidente, lamentablemente continuará enviando personas a la muerte. Pero mientras tanto, Occidente debe asfixiar por completo la economía de Rusia para que simplemente, de manera inesperada para Putin, colapse definitivamente. No hay otro camino. En esto dejaré puntos suspensivos. Dejen su opinión y conclusiones en los comentarios. Suscríbanse, activen la campanita y den like. Amigos, si este episodio les resultó útil e interesante, pueden apoyar el trabajo de este canal de YouTube con su donación o con una suscripción de patrocinio pagada a través de los enlaces y datos que están en la descripción de este video. Agradezco cualquier apoyo que puedan dar. Cuídense mucho. Hasta luego. Continuará.